Buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre los momentos históricos que más han tenido relevancia a través de la historia. Inicialmente es importante eh, contemplar que se ha visto siempre muy marcado las sociedades o las razas predominantes. Cuando se habla de razas predominantes a través de la historia es que se han aprovechado de supuestamente la ignorancia de las otras civilizaciones para capitalizar sus materias primas. Iniciando es importante comenzar un poco más cerca en el siglo XVI, donde ya se venía colonizando o se venía el descubrimiento como tal de las colonias o civilizaciones en proceso. En 1900 o en 1533, perdón, se venía ya caracterizando a las razas ignorantes como bárbaros, vikingos o menos, no sé, menos desarrollados, para tener la capacidad de implementarlos como productores. Eso quiere decir que ya desde allí veníamos diciendo que estos eran los menos favorecidos y que las razas blancas tenían como una posibilidad mayor en progresar o se veían mejores, ¿cierto? En el 1533 lo que se llevó a cabo fue un tratado de Tordesillas. El tratado de Tordesillas lo que hacía era repartirse entre las capitales como Portugal y España, repartirse las colonias que ya habían sido como esclavizadas. Se estaban repartiendo para darse tributo, o las obligaban a tributar, dándoles todas sus materias primas a los reyes o a las capitales principales para que ellos las transformaran, tuvieran como un proceso de transformación de las materias primas y las volvieran a exportar o a venderlas. Tenían como una variedad de mercado, ¿cierto? Ya en el segundo o en la Segunda Guerra Mundial comenzaron como a incentivar, o a través de esta guerra tuvieron varios cambios. Es como uno de esos fue el Tratado de Versalles, donde se llevó a cabo el Tratado de Paz, donde ya decían que se iba a terminar como tal la guerra y donde se firmó en París, incitando como a finalizar o a bajarle a los niveles de violencia que se habían llevado en la Segunda Guerra Mundial, ya que dejaban muchos muertos y muchas materias primas y muchas capitales y muchas vidas se habían perdido pues con esa guerra. Para hacer el Tratado de Versalles un poco más llevador, llevaron a cabo de que Estados Unidos y la Unión Soviética habían quedado como superpotencias. Más adelante fue donde Truman, en su discurso ya finalizando la Segunda Guerra Mundial, nos incita, o en el siglo XIX, nos incita a un cambio de civilización, proclamando como una era de desarrollo industrial, donde invitaba a todas las sociedades o a donde invitaba a todos los pueblos a tener un desarrollo más. Sí, donde les decían, vamos a tener un desarrollo industrial porque ustedes con las materias primas que vamos a tener acá, vamos a procesarla a un nivel exorbitante, donde vamos a tener la capacidad de vender o cambiar tantos productos como sean necesarios al por mayor, gigantesco. Más adelante sale en 1960 la teoría de las naciones, donde incita el apoyo al tercer mundo. Básicamente, ahí nos dicen en la teoría del desarrollo que pedían como el apoyo de las primeras potencias o de los países primermundistas, ya nos caracterizaban, a los países tercermundistas, donde nos invitaban a desarrollar, como a brindarnos experiencia, a brindarles como una asesoría y un acompañamiento en el desarrollo intelectual, en el desarrollo de mercancías y en el desarrollo industrial, para que los países tercermundistas también tuvieran como la capacidad de desarrollar un intelecto entre mercados o pudieran tener la capacidad de desarrollarse industrialmente. Ahí ya nos incitaban como a que las colonias que menos se habían visto favorecidas hayan sido como más independientes a un desarrollo. Básicamente lo que nos hablan en en toda esta historia es que siempre se ha visto marcada bajo una esclavitud o bajo un sometimiento, donde las razas privilegiadas esclavizaban siendo muy inteligentes. ¿Por qué muy inteligentes? Porque los educaban con su civilización blanca. Eso quiere decir que ya los negros, los indios, los mestizos, los
los como que los discriminaban, diciéndoles que eran de una raza inferior, diciéndoles bárbaros, que es un término un poco maluco, por decirlo así, eh, y los educaban para que fueran como un proceso de blanqueo, ¿sí? Blanqueo de otras razas, lo que no es muy diferente a la situación actual, donde las razas o eh, los conglomerados muy grandes se tienden a tener las características de decir que los más ignorantes no tienen desarrollo simplemente porque no quieren o porque no tienen las capacidades o porque son de otras razas distintas. No es muy diferente en las épocas diferentes a las actuales. Claro que hemos tenido un gran desarrollo industrial y claro que los países aún tienen mucho desarrollo, pero aún nos siguen caracterizando como los países tercermundistas, ya que el capitalismo siempre tiene como una connotación, porque buscamos como los recursos y resolver las necesidades primarias de los países, pero siempre quedamos muy por debajo de los países primermundistas, por decirlo así, como Estados Unidos, la Unión Soviética, Rusia, China. En este momento pues han tenido buen desarrollo. Lo que sí es importante resaltar es que tanto el imperialismo como el capitalismo no son como tan malos. Ha sido muy malo es el manejo que le han dado todas estas razas o todas estas imperios o conglomerados. La idea sería que se pudieran llevar a cabo de una manera más uniforme, democrática y que hubiera inclusión o que fuera un poco más equitativo. Eso fue un poco de historia. Les dejo esta pequeña introducción y los invito a que sigamos indagando y buscando información para un mejor desarrollo.